Comience la grabación. Bien, entonces en este video nosotros estamos comenzando con el tema de análisis exploratorio de datos, bueno, en este caso eh, de datos forestales, ¿no? Y entonces vamos a irnos a R. ¿Pueden ver R, no? ¿Se visualiza R? Hola. Sí, se ve. Bien, entonces nosotros ya hemos establecido la carpeta de trabajo, hemos importado nuestra base de datos y ahora hemos dicho que el objetivo de este tema de análisis exploratorio de datos forestales es que cuando nosotros tengamos una base de datos donde tengamos una variable respuesta, que en este caso es el módulo de elasticidad del material de construcción, entonces nosotros podamos hacer un análisis un poco más profundo. En realidad ese es el objetivo del análisis exploratorio, ¿no? Profundizar en la relación que pueda haber o el efecto que pueda haber de cada uno de estos factores sobre la variable respuesta, que en este caso es el módulo de elasticidad. Entonces, para eso podemos utilizar en R dos herramientas sumamente importantes. Uno son los diagramas de cajas, que nos dan una idea gráfica de cuál es realmente el efecto de estos dos factores, que son estructura y altura, sobre el módulo de elasticidad, pero también utilizar la técnica del análisis de varianza, ¿no? Que puede ser tomando en cuenta las interacciones que pueda haber entre la estructura y la altura de la viga, y el otro tener un análisis de varianza considerando esas interacciones, ¿no? Lo más importante acá es que tenemos que interpretar. Interpretar es una cosa importante y por lo tanto lo vamos a hacer, vamos a colocar la interpretación, aunque no en forma muy detallada, pero sí lo más importante lo vamos a colocar en R, ¿no? Bien, entonces el paso 3 acá, en un análisis exploratorio de datos, ¿no? Entonces, va a ser cuando nosotros acá vamos a conocer, entonces el paso 3 es conocer las características del objeto, del objeto, del objeto data frame, ¿no? Y hemos dicho en anteriores clases también que para conocer las características podemos utilizar algunas funciones como class, el tipo de objeto que tenemos para estar seguros de que es un data frame, class madera. También los nombres de las variables, names, madera, ¿no? Y también hemos dicho la estructura de la base de datos, que es con STR, structure madera. Bien, por lo menos con esos tres, tener una idea acerca de las características del objeto data frame que nosotros lo hemos denominado acá madera, ¿no? Bien, vamos a hacer correr entonces esto. Bien, acá tenemos, ¿no? Posiblemente acá esto sí tenemos que copiar y hemos dicho es importante porque tenemos que posiblemente colocar el mismo nombre a las variables. No podemos estar cambiando porque si no R no lo va a entender. Entonces la primera variable es estructura, la segunda variable es altura y la variable de respuesta, ¿no? Es MOE, que es módulo de elasticidad, ¿no? Bueno, y en la estructura, ustedes pueden ver acá, tenemos 40 observaciones de esas tres variables, ¿no? Entonces, la estructura está como caracteres, ¿no? Porque es madera sólida, madera con aglomerado. El otro, la altura también es de caracteres, porque solamente tenemos dos alturas de viga, pero el módulo de elasticidad tiene que ser indudablemente numérico, porque es la variable respuesta. En resumen, la variable respuesta tiene que ser reconocida por R como una variable numérica, porque si no, no puede hacer análisis de varianza, no puede hacer un diagrama de cajas, no podemos utilizar las técnicas del análisis exploratorio, ¿no? Bien, ya tenemos una idea de cuál es la estructura, las características
del objeto data frame, que lo hemos dado el nombre de madera. Y ahora vamos a ver en el paso 4, ¿no? Entonces, vamos a hacer, entonces, los diagramas de cajas, ¿no? Entonces, realizar el diagrama de cajas. El diagrama de cajas, ¿no? Vamos a realizar el diagrama de cajas, el diagrama de cajas del módulo de elasticidad, en función de la estructura, en función de la estructura del material, que hemos dicho tenemos dos estructuras, ¿no? El material sólido y el material más aglomerado. El otro es madera sólida y el otro es madera más aglomerado. Es una mezcla. Entonces tenemos estructura del material, en función de la estructura del material, y la altura de las vigas, ¿no? Tenemos dos alturas, 158 milímetros y 258 milímetros. Y aquí también tenemos que colocar, utilizando la función box plot. Bien, entonces vamos a realizar el gráfico. Por eso es que hemos colocado acá los nombres de las variables para que no nos equivoquemos. Entonces, box plot, ¿no? Primeramente, bueno, esto es importante. Cuando nosotros queremos hacer un análisis exploratorio, primeramente tenemos que colocar la variable respuesta o la variable dependiente. En este caso, esa variable respuesta tiene que ser la variable numérica. Por lo tanto, aquí tenemos MOE. Y después tenemos que utilizar un símbolo, este símbolo que tenemos ahí, ese símbolo. Eso quiere decir en función de. Entonces queremos graficar el módulo de elasticidad, ¿no? La variable numérica módulo de elasticidad de la madera o del material, en este caso, en función entonces de la estructura, ¿no? De la estructura. Y también en función de la estructura y de la altura, ¿no? Entonces colocamos, entonces vamos a entonces nosotros calcular, vamos a graficar mejor este gráfico de cajas, de la variable módulo de elasticidad, pero en función de la combinación de las variables estructura por la altura de las vigas, ¿no? Estructura del material por la altura de las vigas. Y ahora vamos a tener, colocamos acá data, ¿cuál es el nombre del data frame? El nombre del data frame es madera. Bien, entonces este sería nuestro box plot. Entonces vamos a ir a analizar, vamos a hacer correr, bueno, vamos a antes limpiar la consola, vamos a ver si tenemos el diagrama de cajas, si no tenemos ningún error. Bien, este sería nuestro diagrama de cajas, ¿no? Como les habíamos indicado, aquí aparece, por ejemplo, tenemos aquí vamos a llevar, aquí se puede ver mejor. Tenemos los cuatro tratamientos, como ustedes pueden ver en la parte de abajo. Madera, la mezcla de madera con aglomerado, pero con una altura de viga de 158 milímetros. Tenemos la madera sólida con la altura de la viga de 158 milímetros. Y luego tenemos la mezcla de madera con aglomerado para una altura de la viga de 258 milímetros. Y finalmente tenemos para la madera sólida, ¿no? Pero con esta altura de la viga de 258. Entonces aquí tenemos cuatro tratamientos, ¿no? Entonces aquí tenemos el módulo de elasticidad. Podemos colocar los colores. Bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces nos vamos a ir acá y nos vamos acá a la consola, ¿no? Entonces nosotros podemos colocar ahora, ¿qué más podemos adicionar acá?
Hemos dicho tenemos data, podemos adicionar entonces colores, ¿no? Igual, entonces podemos colocar los colores, ¿no? ¿Qué colores podemos colocar? Por ejemplo, blue, ¿no? Podemos colocar red, podemos colocar green, y finalmente vamos a colocar yellow. Yellow. Bien, entonces tenemos ahí los cuatro colores, y ahora después podemos colocar en el eje Y, en el eje X, mejor vamos a poner XLab, entonces vamos a tener ahí combinaciones, ¿no? Combinaciones de estructura del material y longitud de la viga. Longitud de la viga. Bien, entonces ya tenemos ese nombre ahí, coma. Ahora, YLAB, vamos a colocar en el eje vertical su etiqueta, que es módulo de elasticidad en newton por fuerza. Bien, entonces ahí tenemos. Bien, entonces ya hemos incorporado algunos aspectos más ahí. Vamos a ver si no tenemos ahora ningún problema con la gráfica. Hacemos correr. Bueno, y vamos a ver entonces si ha cambiado. Bien, entonces esta sería nuestra gráfica, ¿no? Entonces acá fíjense, tenemos en el eje Y el módulo de elasticidad en newtons por fuerza. Y tenemos acá en el eje horizontal las combinaciones, ¿no? De estructura del material y longitud de la viga. Por eso tenemos 4 tratamientos, porque tenemos 2 niveles en el material, que son madera con aglomerado y madera sólida. Y tenemos también 2 niveles en altura de la viga, 158 y 258. Entonces tenemos estos 4 tratamientos. ¿Qué podemos ver acá? Podemos ver, y esa es una ventaja del diagrama de cajas, podemos ver, por ejemplo, así en forma rápida, que esta combinación presenta el mayor módulo de elasticidad, el azul, ¿no? El menor módulo de elasticidad es el amarillo, ¿no? Entonces, eso significa, bueno, y tenemos ahí estos 2 módulos intermedios que serían el rojo y el verde, ¿no? Entonces, nosotros podemos escribir esto indicando que la mayor, se puede ver, además hay otra cosa importante acá. Ustedes pueden ver que este diagrama de cajas, ¿no? Si nosotros hiciéramos recorrer, hiciéramos mover por todo este lado, podemos ver que no se va a sobreponer con ninguno de estos otros tratamientos. Por lo tanto, cuando esta gráfica, nosotros, fíjense, su base está aquí, su nivel. Entonces, no se va a sobreponer con ninguna de estas. Entonces, este tratamiento podemos decir que es el mejor, es la mejor combinación. Esa es la combinación que nos da el mayor módulo de elasticidad. O sea, el material de la mezcla de la madera con el aglomerado y con 158 milímetros de la altura de la viga presenta más o menos unos más de 25.000 newtons por fuerza, ¿no? Entonces acá esta es su mediana, este es ya sabemos, el valor mínimo. Fíjense, el valor mínimo está en cerca casi a 20.000 newtons, y el valor máximo está más de 30.000, pero más o menos podemos decir que entre 20.000 y 30.000 newtons varía el módulo de elasticidad para la mezcla de la madera más aglomerado y con esta altura. Entonces, ese es el que tiene el mayor módulo de elasticidad, pero además es el mejor tratamiento porque no se sobrepone con ninguno de los otros tratamientos. Entonces, podemos estar seguros gráficamente de que esta combinación es el que nos da el mayor tratamiento
el mismo también que es diferente, es otra cosa importante. Cuando nosotros hemos dicho que esto podemos y movemos y no se sobrepone, entonces significa eso en la interpretación que el módulo de elasticidad, acá de la caja azul, es estadísticamente significativo, es superior, ¿no? Es mayor, ¿no? Este, y ese módulo de elasticidad mayor que presenta esta combinación difiere estadísticamente de los otros tratamientos, ¿no? Entonces, eso es también una cosa importante, ¿no? Entonces, claramente se puede ver eso. Por el otro lado, ¿qué más podemos interpretar? Siempre hemos dicho que tenemos que ver el valor mayor y el valor menor. Y hemos un poco analizado el mayor módulo de elasticidad. Y hemos dicho que tiene un efecto, ese tratamiento tiene un valor que es diferente a los otros tres tratamientos y es el mayor. Por el otro lado, el amarillo es el menor. Y también podemos ver si nosotros arrastramos esto y vamos moviendo por acá, no se sobreponen con ninguno de ellos, ¿no? Por lo tanto, esta combinación de la madera sólida con 258 milímetros, significa aumentando la altura de la viga, entonces nos tiene el menor módulo de elasticidad, la menor resistencia de este material, ¿no? Y también podemos ver que este otro, ¿no? También es independiente, también es, fíjense, no se sobrepone también acá con ninguno, aquí con un valor, pero un valor extremo. Entonces, estos dos serían intermedios, ¿no? Entonces, y tampoco se sobrepone, fíjense, no se va a sobreponer el verde, ¿no? A menos con este valor extremo, pero que son valores, valores que no son normales. Y por lo tanto, nuestro resumen podría ser el siguiente. De acuerdo al diagrama de cajas, podemos ver que el mejor tratamiento corresponde a la combinación de madera más aglomerado con una longitud de viga de 158 milímetros. Luego le sigue la madera más aglomerado con una longitud de viga de 158 milímetros. Posteriormente eh, está la madera sólida con una longitud de viga o con una altura de viga de 158 milímetros. Y finalmente, la que presenta el menor módulo de elasticidad es la combinación de la madera sólida con una altura de la viga de 258 milímetros. Entonces, vemos que sí hay un efecto en acá, hay un efecto tanto de la estructura, del tipo de material, y también hay un efecto de la altura de la viga. Ahora, si bien esto gráficamente podemos interpretar muchas cosas más, por ejemplo, acá podríamos interpretar, si queremos profundizar más, aquí vemos que la mediana está más abajo, entonces podemos decir que la distribución del módulo de elasticidad para este tratamiento, que es la madera, la mezcla más y la altura de 158 milímetros, nos indica que la distribución es asimétrica. Es asimétrica, ¿no? Porque está más abajo la mediana. En cambio, en la madera sólida, en el rojo, la madera sólida y la altura de la viga de 158 milímetros, su distribución es simétrica porque podemos ver que la mediana justamente pasa al medio de la caja de color rojo, y acá es totalmente asimétrica en el caso de la caja de color verde, totalmente asimétrica porque la mediana casi está cerca al primer cuartil, ¿no? Entonces acá nosotros sabemos que este es el primer cuartil, ¿no? Entonces está muy cerca, casi al primer cuartil. Bueno, y lo mismo podemos ver en el caso de la caja de color amarillo, de la madera sólida, el tipo de material madera sólida y la altura de la viga 258, que acá también también tiene una simetría, su curva, la distribución del módulo de elasticidad también es asimétrica, ¿no? Entonces, acá tenemos eh, este diagrama de cajas, entonces que lo podemos entonces interpretar, ¿no?
Bien, entonces, eso sería el primer análisis que hemos hecho, el gráfico de cajas, ¿no? Ahora vamos a realizar el análisis de varianza, eso sería el paso 4. Ya sabemos que como una conclusión del paso 4, ahora en el paso 5 vamos a basarnos un poco en eso. Sabemos que hay un efecto porque tenemos 4 cajitas que están en diferentes posiciones, ¿no? Una está más arriba, otro está un poco más abajo, otro más abajo y al final se encuentra otra que está al final con el módulo de elasticidad más bajo. Eso significa que hay grandes posibilidades de que efectivamente la estructura del material y la altura de las vigas tengan un efecto significativo sobre el módulo de elasticidad, ¿no? Porque si esas cajitas estuvieran una más arriba, otra más abajo, pero se sobrepondrían, ¿no? Entonces, que no hubiera muchas, si bien uno de ellos estuviera más abajo, pero el otro estuviera, eh, o más, uno de ellos fuera el mejor, pero el siguiente estuviera casi un poco más abajo de esta y hubiera una sobreposición, entonces ahí no estamos seguros de que evidentemente eh, el primero sea estadísticamente superior al segundo, ¿no? A la segunda cajita. Bueno, en este caso, en este análisis, nosotros estamos seguros porque hemos visto que las 4 cajitas no se sobreponen, ¿no? Bien, entonces vamos a irnos al paso 5. Y vamos a hacer entonces un análisis de varianza. Bueno, ya hemos visto análisis de varianza, ya hemos explicado más o menos qué es lo que hace, qué es lo que nos va a hacer el análisis de varianza. Es una técnica, el análisis de varianza que nos va a discriminar la variabilidad en diferentes fuentes, ¿no? Ese es su objetivo. Uno va a hacer los tratamientos, aquí van a hacer, uno va a hacer lo de la variabilidad total que tengamos, vamos a asignarle una parte a la estructura de la madera, otra parte tenemos que asignarle a la altura de la viga, otra parte a los errores, siempre va a haber errores experimentales, y si incorporamos a la interacción también tenemos que asignarle una variabilidad, parte de lo que varía a la interacción, ¿no? Bien, entonces vamos a ver primeramente, vamos a realizar un análisis de varianza, ¿no? Con un modelo aditivo sin interacciones, con un modelo aditivo sin interacciones, ¿no? Bueno, eso del modelo aditivo han debido ver en diseños experimentales. Cada tipo de diseño tiene su modelo aditivo, ¿no? El modelo aditivo es una ecuación donde tenemos, primeramente, podemos tener y sub i, que es la variable dependiente, todo lo que vamos a medir en un diseño experimental y que va a estar en función, ¿no? Esa variable dependiente, y en función primeramente de la media general, más el efecto en este caso del factor sería estructura de la madera, más el efecto del factor altura de la viga, más el efecto del error experimental, ¿no? Y más, si es que queremos incorporar también más el efecto de la interacción entre la estructura del material y la altura de la viga, ¿no? Entonces, aquí estamos diciendo que primeramente vamos a ver entonces sin interacciones, ¿no? Entonces, solamente vamos a considerar el efecto de la media general, más el efecto del factor estructura del material, más el efecto del factor altura de la viga y más el efecto del error experimental, ¿no? Entonces, para eso vamos a dar un nombre a nuestro análisis de varianza, lo vamos a llamar ANOVA 1, ¿no? ANOVA 1. Bueno, acá también vamos a colocar una cosa importante. Como es la primera vez que estamos haciendo análisis de varianza, vamos a colocar acá, utilizando la función A o B. Es de la función que se utiliza para el análisis de varianza en R, A o B. Entonces vamos a tener acá A o B, y entre paréntesis tenemos que empezar primeramente con la variable. Siempre tiene que estar primero la variable dependiente, que en este caso es MOE.
Y hemos dicho, tiene que estar luego en función de qué queremos. Entonces, en función es este símbolo, ¿no? En función, entonces, de la estructura, en función de la estructura del material, más, más, eh, la altura, más la altura. Entonces, también queremos la altura, ¿no? Entonces estamos queriendo ver el efecto que tiene tanto la estructura del material como la altura de las vigas sobre el módulo de elasticidad, ¿no? Entonces, eso ya tenemos ahí. Y ahora vamos a colocar acá data. Igual el data frame se llama madera, o sea, madera. Bien, entonces acá vamos a tener el análisis de varianza, y para poder visualizar ya la tablita del análisis de varianza, tenemos que utilizar summary. Entonces, summary de este objeto ANOVA 1. Bien, entonces, ese sería el análisis de varianza. Entonces, vamos a borrar, nos vamos a ir acá y vamos a hacer correr. Bien, este es nuestro análisis de varianza. Bien, entonces podemos copiar acá, eso sí podemos copiar porque esto tenemos que interpretar. Entonces lo vamos a copiar. Bien, este es nuestro análisis de varianza. Fíjense acá, lo que ha hecho el programa es no considerar las interacciones. Por eso es que en las fuentes de variación no tenemos interacciones, ¿no? En las fuentes de variación solamente tenemos estructura, el factor estructura de material, altura de la viga. Esto de residuales es lo mismo que error experimental. Bueno, tenemos luego, estos son los grados de libertad. Tenemos la suma de cuadrados, ¿no? Tenemos el cuadrado medio, tenemos el valor del F calculado, ¿no? Y fíjense, el valor del F calculado es sumamente alto, ¿no? 316, eso es sumamente altísimo, y lo mismo que en la altura, no es sumamente alto, es 97.99. Por lo tanto, como los valores de F son sumamente altos en comparación a los Fs de la tabla, ¿no? A los F críticos, entonces las probabilidades de cometer errores cuando decimos sí tiene un efecto significativo son sumamente bajísimas. Fíjense, estamos hablando de menos a 16, ¿no? Menos 12. Entonces, imagínense, la probabilidad de cometer errores es mucho menos de 1 en 1.000.000, porque eso sería 1 por 10 elevado a la menos 6. Y esto tiene muchos más ceros todavía, ¿no? Entonces, aquí podemos decir con total, casi con certeza, entonces podríamos interpretar lo siguiente. Interpretación. Ustedes saben, por eso es que acá también aparecen los códigos, ¿no? De significación. Nosotros podemos tener, entonces, tenemos que utilizar un nivel de significancia, ¿no? Y el nivel de significancia es la máxima posibilidad de cometer errores cuando nosotros hagamos esta interpretación, ¿no? Tengamos conclusiones en base a estos datos del análisis de varianza. Entonces, nosotros podemos utilizar un nivel de significancia del 5%, pero si queremos ser un poco más precisos, podemos utilizar un nivel de significancia del 1%. Entonces, vamos a utilizar el 1%. Entonces, acá vamos a colocar, considerando un nivel de significación, del 1%, esto es 0.01, ¿no? Coma. Entonces, se observa, en el análisis de varianza que la estructura
la estructura del material, que la estructura del material. Entonces observa que la estructura del material tiene un efecto significativo, sobre el módulo de elasticidad. Módulo de elasticidad. Sobre el módulo de elasticidad acá. Ya que su F calculado, es muy superior. O también, ya que su F calculado presenta un valor muy alto. Presenta un valor muy alto. Entonces podemos poner ese valor entre paréntesis, es 316.83, ¿no? Ya que su F calculado presenta un valor muy alto acá, y su probabilidad de cometer errores es menor a 1 en 1.000.000, ¿no? Menor a 1.000.000, porque eso sería, 1 en 1.000.000 sería 1 por E, ¿no? Elevado a 0,6. Eso sería 1 en 1.000.000. Nosotros tenemos acá 1 elevado a menos 16 y este otro 1 elevado a menos 12, ¿no? Entonces, de esta manera estamos concluyendo que efectivamente, casi sin ninguna duda, la estructura del material tiene un efecto significativo sobre el módulo de elasticidad, ¿no? Punto. Asimismo, la altura de las vigas, ¿no? Asimismo, la altura de las vigas tiene también un efecto significativo sobre el módulo de elasticidad. ¿No? Entonces acá también podemos poner coma, ya que el F calculado presenta un valor alto, que es en este caso 97.99, ¿no? Y su probabilidad de equivocarse es menor a 1 en 1.000.000. Es menor a 1. Entonces, los dos factores, tanto la estructura de la madera, ¿no? Del material, mejor dicho, la estructura del material de construcción, como la altura de las vigas, tienen un efecto significativo, ¿no? Tienen un efecto significativo, pero acá una cosa importante. Nosotros podemos ver que si bien los dos tienen efecto significativo, pero podemos ver una cosa sumamente importante acá. El F calculado de la estructura del material es sumamente alto en comparación con el F calculado de la altura de las vigas, ¿no? Si nosotros comparamos 316,97, no está próximo, es sumamente alto el F calculado de la estructura del material. Por lo tanto, si bien los dos tienen un efecto significativo, ¿no? Pero podemos decir también, debido a que el F calculado de la estructura del material,
de la estructura del material es mucho mayor que el F calculado de la altura de las vigas, de la altura de las vigas, ¿no? Entonces podemos poner, debido a que el F calculado de la estructura del material es mucho mayor, entonces vamos a poner acá cuánto es. Bueno, acá podemos ponerlo ahí. Es 316.83, ¿no? Estamos diciendo que es mucho mayor que el F calculado, de la altura de las vigas, y que ese F calculado tiene un valor de 97.99, ¿no? Entonces, debido a que el F calculado de la estructura del material es mucho mayor que el F calculado, entonces, coma, se concluye que la estructura del material, tiene un mayor efecto, sobre el módulo de elasticidad, ¿no? Si bien los dos tienen un efecto significativo, pero debido a que este valor del F no es igual ni muy similar, entonces concluimos que la estructura del material de construcción tiene un efecto mucho mayor que el módulo de elasticidad sobre el módulo de elasticidad en comparación con la altura de las vigas, ¿no? Entonces, esa es la conclusión. La conclusión entonces sería, una vez más repitiendo, se concluye que el factor, la estructura del material, tiene un efecto mucho mayor sobre el módulo de elasticidad en comparación con el efecto que tiene la altura de las vigas, ¿no? Bien, entonces eso es una cosa importante, ¿no? Que ya hemos definido. Y eso también lo podemos ver acá en el gráfico. Fíjense, el material es, el primero, la caja azul, está influenciado fundamentalmente por el material, ¿no? Entonces, el material tiene que ser, el material de la mezcla de madera con aglomerado tiene mayor resistencia. Y además podemos ver también que cuando la altura de las vigas, aumenta de 158 a 258, como podemos ver acá, entonces también va a haber una disminución del módulo de elasticidad, ¿no? Del módulo de elasticidad. Si nosotros comparamos solamente madera, la mezcla de madera con aglomerado, tenemos acá esta resistencia. Si nosotros nos vamos a la misma estructura acá, madera más aglomerado, pero con 258, entonces aumentando más bien la altura de la viga, entonces reduce la resistencia. Entonces, a medida que vamos aumentando, la idea es en acá que a medida que se aumenta la altura de la viga, entonces la resistencia va a ir disminuyendo, y eso es una cosa que se ve en la estructura de la madera, ¿no? Entonces, eso es importante acá. Y en el caso de la madera sólida, lo mismo. Acá tenemos una resistencia con 158 milímetros, pero si nosotros disminuimos o aumentamos la altura de la viga a 258, va a disminuir el módulo de elasticidad, ¿no? Pero acá fundamentalmente podemos ver, ¿no? Fíjense, el azul y el verde que corresponde a la mezcla de madera más aglomerado son los que presentan los mayores módulos de elasticidad, y justamente es por el mayor efecto que tiene la estructura del material en comparación con la altura de las vigas, ¿no? Entonces, el análisis de varianza, la interpretación también tiene que estar relacionado con el gráfico que nosotros tenemos, el gráfico de cajas, ¿no? Bien, entonces tenemos eso ahí. Y finalmente vamos a hacer ahora un análisis de varianza acá en el paso 6, ¿no? Vamos a hacer un análisis de varianza, pero utilizando ahora las interacciones para ver
si efectivamente la interacción tiene o no tiene un efecto significativo, ¿no? Entonces, para eso vamos a tener paso 6, el último paso, ¿no? Vamos a realizar entonces acá un análisis de varianza con un modelo aditivo con interacciones. Con interacciones. Bien, utilizando también la función, la función A o B, ¿no? Y entonces vamos a tener acá, ¿no? Análisis de varianza 2, lo vamos a llamar, 2, con interacciones, ¿no? Entonces, A o B, módulo de elasticidad en función de la estructura, ¿no? Más la altura, y aquí tenemos que colocar más la interacción. Y la interacción va a ser entonces estructura por altura, Bien, entonces ya tenemos todo eso ahí. Y ahora vamos a tener entonces el resumen, pero ahora del ANOVA 2, que sería con interacciones. Entonces hacemos correr ahora, vamos a ver si no hay problemas. Bien, ahora tenemos un nuevo análisis de varianza, pero ahora hemos incorporado otra fuente de variación, no nos olvidemos, por lo tanto, nuestra variabilidad, que es una sola, el valor ahí, tenemos que ahora distribuirla en otra fuente que es justamente la interacción, ¿no? Entonces nosotros tenemos acá, esa es nuestra salida, acá. Y esto también podemos comprobarlo viendo la suma de cuadrados, ¿no? Viendo la suma de cuadrados. Entonces podemos ver ahora, viendo la suma de cuadrados, a ver, vamos a ver acá, que tenemos acá suma de cuadrados, 2.6 por 10 elevado a la 8, ¿no? Y aquí tenemos lo mismo, o sea, la suma de cuadrados, vamos a tener ahora que en vez de que sea solamente a la estructura y a la altura, ahora tenemos que dividirlo en 3 elementos, ¿no? Estructura, altura y interacción. Entonces aquí tenemos, esta es la fuente de interacción, ¿no? Bien. Entonces ahora, ¿qué es lo que podemos ver? Lo que podemos ver que, fíjense, hay una cosa importante acá. Nosotros hemos dicho que tenemos un nivel de significación del 1%, ¿no? Entonces, acá vamos a colocar, eso es importante. Ustedes pueden ver también que cuando nosotros incorporamos la interacción, los Fs varían. Tiene que variar porque es una nueva fuente de variación, pero sigue manteniéndose la estructura del material con un F sumamente alto de 367.94 y la probabilidad de equivocarse es con 16 ceros, entonces sumamente bajísima. La altura también aumenta un poco más su F de 97 a 113 y por lo tanto también su posibilidad de equivocarse es mínima porque tiene 12 ceros. Y lo que ahora tenemos que concentrarnos es en la interacción, ¿no? Entonces, aquí en la interpretación tenemos que indicar lo siguiente. Bueno, la interpretación de la estructura y de la altura no va a cambiar. Es similar a la anterior, no en los mismos datos, pero la interpretación va a ser muy similar porque sigue manteniéndose el F mayor, presenta la estructura, luego le sigue la altura, ¿no? Ahí hay una gran variación, es mucho más del doble el F calculado de la estructura en comparación del F calculado de la altura, pero nos vamos a concentrar ahora en la interacción, ¿no? La interacción, entonces vamos a decir la interacción de la estructura del material, con la altura de las vigas, ¿no? Muestra un F calculado de 6.969, ¿no? Y una probabilidad de
cometer errores, ¿no? Una probabilidad de cometer errores de 0.012, ¿no? Y esto sería, si nosotros vemos, sería 1.2%, ¿no? Entonces aquí, ¿qué podemos decir? Nuestro valor, hemos dicho que nosotros que lo máximo, el nivel de significación 0.01 significa que lo máximo que podemos tener de probabilidad de cometer errores es 0.01 para que tenga un efecto significativo, ¿no? Entonces acá los otros valores son mucho menores, ¿no? Los que son para la estructura y para la altura, porque tienen una gran cantidad de ceros, 16 ceros y 12 ceros en el otro caso. Pero acá tenemos 0.012 y 0.12, ¿no? Significa que si bien está muy cerca a 0.01, que es el umbral, pero de todas maneras, para fines de interpretación, está encima de 1%, ¿no? Entonces tenemos 1.2%. Por lo tanto, podemos concluir que la interacción no tiene un efecto significativo sobre el módulo de elasticidad, tomando en cuenta este nivel de significación, ¿no? Entonces decimos la interacción de la estructura del material con la altura de las vigas muestra un F calculado de 6.969 y una probabilidad de cometer errores de 0.01, la cual es superior al nivel de significación, de 0.01 o 1%, ¿no? La cual es superior, ¿no? La cual es superior al nivel de significación de 0.01 y por lo tanto, la interacción no tiene un efecto significativo, ¿no? No tiene un efecto significativo, ¿no? Sobre el módulo de elasticidad. En cambio, hay una cosa importante. Acá siempre y cuando el nivel de significación sea 0.01. Pero acá hay una cosa. Si cambiamos, si nuestro nivel de significación, fuera 0.05 o 5%, entonces, ¿no? Entonces, la probabilidad de cometer errores, ¿no? Entonces, la probabilidad de cometer errores, ¿no? Con la interacción. Entonces, la probabilidad de cometer errores con la interacción de, ¿cuánto tiene ese valor? De 0.012, ¿no? Entonces, si nuestro nivel de significación fuera 0.05, entonces la probabilidad de cometer errores de la interacción que presenta, aquí vamos a colocar que representa un valor de 0.012 sería menor, ¿no? Y por lo tanto, a este nivel de significación,
podemos afirmar que la interacción tiene un efecto significativo, sobre el módulo de elasticidad, ¿no? Entonces acá podemos ver una cosa sumamente importante. Si nosotros cambiaríamos el nivel de significación, vamos a cambiar nuestra conclusión, ¿no? Si nosotros mantenemos nuestro nivel de significación del 1%, el mismo que hemos visto en el anterior análisis de varianza, entonces decimos que la interacción no tiene un efecto significativo, ya que su probabilidad de cometer errores 0.02 es mayor a 0.01. En cambio, si nuestro nivel de significación fuera simplemente 0.05, un 5%, entonces esa probabilidad de cometer errores de la interacción 0.02 es mucho menor que 0.05, y por lo tanto decimos que la interacción entre la estructura del material y la altura de las vigas tiene un efecto significativo sobre el módulo de elasticidad. Bien, eso sería entonces la interpretación tanto del análisis de varianza como de la parte gráfica en el análisis exploratorio. Bien, entonces vamos a detener la grabación.